Podríamos decir que la fundación en realidad viene desde que los misioneros prácticamente empezaron a trabajar con los niños, la escuela dominical, la enseñanza a los pastores. El recuento del libro Una historia que no termina, el hermano Dardo nos cuenta un poquito que esa historia se remonta a esos inicios de la iglesia. Cuando la iglesia empieza a desarrollar las áreas de trabajo, particularmente la escuela dominical, el área teológica, la música, el hermano Álvaro Torres, pues siempre muy interesado en los temas de educación y de formación de los niños, empezó a trabajar en consolidar un departamento de educación cristiana, especialmente escuela dominical. A partir de las áreas nacientes, entonces en 1998 el consistorio de la época se reúne y por la iniciativa de nuestro hermano Álvaro se decide fundar lo que hoy conocemos como Fundación Educación Cristiana Pentecostal. Soberano y eterno Dios, honramos tu nombre, Señor, porque este día es maravilloso. Gracias por todos estos maestros aquí reunidos. En el caso del hermano Álvaro como fundador, y pues parte del consistorio del momento, su interés siempre fue la educación infantil. De allí entonces se parte uno de los hitos principales y creo que ha sido la columna vertebral de la educación cristiana en nuestro país, ha sido el Pensum Nacional de Escuela Dominical. Un pensum realmente construido a partir de un conjunto de grupo interdisciplinario, pedagogos, hermanos pues muy dedicados a la educación. Entre ellos está la hermana Elba, que nos acompañó también como directora, coordinadora de escuela dominical. Varios maestros muy importantes de la época dieron sus aportes para lo que hoy conocemos como pensum. Una estructura muy bonita, con áreas, módulos y en realidad un trabajo especial. Que Dios les cubra, es su protector y ayudador. Mostrarles a Jesús como su mejor amigo. La fundación ha llegado a ser algo muy importante en la iglesia y ese comienzo fue la semilla de lo que hoy tenemos, un gran árbol de educación con 7 áreas de trabajo muy importantes y un trabajo administrativo y de planeación muy fuerte. En el periodo del hermano Ángel Miro Camacho se fortaleció la formación a maestros. Él había tenido la oportunidad de ser director de escuela dominical años anteriores y durante ese tiempo se realizaron los primeros congresos de escuela dominical, aspecto que fortaleció la educación cristiana y la formación de los maestros. Continúa con la promoción de otros congresos en otras ciudades y eso le dio un renombre, cambió de manera significativa la forma de hacer eventos en nuestra iglesia, le dio una altura a la formación de los maestros y escuela dominical tomó mucha fuerza en el país a partir de estos periodos. La ciudad aquí de Medellín, en donde el tema que se oscila aquí es identifiquemos nuestro perfil como líderes de maestros. Posteriormente se fortalecieron los institutos bíblicos satélites que en ese momento empezaban a funcionar en varias partes del país y en el área de música también se trabajó los inicios de lo que hoy conocemos como el Himnario Manantial, una verdadera joya del cancionero pentecostal. Luego del hermano Ángel Miro Camacho, llegó a la fundación el hermano Jorge Cristancho. Durante ese tiempo, el hermano Jorge continuó con la promoción de los congresos de escuela dominical. Se fortaleció mucho el Pensum Nacional también y también un programa muy bonito, un material que dejó durante su vigencia denominado Semillitas de Mostaza, con énfasis evangelístico y para también apoyar el trabajo de los maestros misioneros en todas las zonas del país. Lunes a la escuela voy, martes, miércoles también, jueves tengo que estudiar, viernes...
fue una época de un trabajo de consolidación de lo que se había ido adelantando y que gracias al Señor pues era establecer la fundación en Medellín, en la sede en donde iba a quedar ya en forma definitiva. De igual manera, se continuaron con los acuerdos institucionales para fortalecer la formación de los pastores, y un elemento muy importante que creo que también fortaleció mucho el perfil del pastor fue el énfasis en que muchos de ellos finalizaran sus estudios de bachillerato. Desde allí se promovió la formación académica, ya que muchos pastores, aunque habían salido al ministerio, les faltaba esta formación que ha sido también, o es muy importante, con tener su título de bachiller. Total que fue una época de retos, de consolidación y de un trabajo en donde Dios fue misericordioso y nos guió en todo. Altas o muy graves para cantar. Entonces, lo mismo que estábamos diciendo ayer en cuanto a las tonalidades. Precisamente ya se dijo en qué tonalidad más o menos que se debe tener en cuenta, pero en el caso en que la persona ya comienza muy abajo, muy arriba. Posterior al hermano Jorge Cristancho llegó el hermano Héctor Retamoso, que inició el periodo, y finalizó durante este tiempo el hermano Fernando López. En esta vigencia se logró consolidar algo que ha sido también muy importante. Se logró consolidar el convenio con la Universidad Bautista, y eso trajo como consecuencia un diplomado también muy importante que se llama Actualización en Estudios Pastorales, que ha traído también muchos beneficios en la formación teológica de los pastores. De igual manera se introdujeron cursos como entre ellos liderazgo, cursos de inglés, ciencias bíblicas, muchos temas que ha traído en realidad mucha formación realmente al perfil, al conocimiento del pastor. Esto ha ampliado muchísimo el trabajo. Esta parte que nos dice que uno de los componentes del proceso educativo responde a una pregunta, es decir, a un interrogante. ¿Para qué enseñar? En otras palabras, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Luego del hermano Fernando López regresa el hermano Jorge Cristancho a la Dirección Nacional de Educación Cristiana. Comenzamos a plantear la necesidad de iniciar educación artística, porque no se tenía. Y ya se han presentado en algunas partes del país, por ejemplo, conflictos, problemas a partir de obras de teatro que los hermanos hicieron y que terminaron en cosas entristecedoras y algunas hasta un poco bochornosas. Y entonces hablamos con el consistorio, le fuimos planteando la idea de que no era solamente arte dramático, que no era solamente artes escénicas, sino que hay que incursionar en literatura, en pintura, en escultura, inclusive en arte en esa época, en fotografía y videos. Y gracias a Dios que el proceso se fue surtiendo. Me llega un tema a la mente, un tema impresionante. ¿Cuál? ¿Has escuchado ese versículo que dice que el amor echa fuera al temor? Claro, el verdadero amor. Claro, porque es que todos siempre tenemos miedo. La gente vive con miedo. Que no como esto porque me muero, que no como lo otro porque me cae pesado, que no paso la calle así porque algo va a llover y no voy al congreso, que porque va a llover y me da gripita. Hay tantas cosas que nos pasan y es por el puro y físico miedo, pero nosotros no tenemos nada de miedo. Luego del hermano Jorge Cristancho entró el hermano Héctor Betancourt durante 2 periodos, 2 vigencias. En este tiempo, la educación cristiana, particularmente en el área administrativa de la fundación, tomó un enfoque más gerencial. Se desarrollaron múltiples tareas, trabajos. Yo diría que de los grandes logros que tuvimos en educación cristiana fueron 2. Primero, crear el área de planeación organizacional, planeación educativa,
importantísimo esa área, y también la SFON, porque la SFON se convirtió en una herramienta pedagógica de la iglesia a nivel nacional. Solamente habían dictado una SFON a nivel nacional, y desde entonces tomamos la dirección de la SFON y se convirtió la Escuela de Formación Ministerial en la gran plataforma de transformación de los pastores, de la enseñanza y de la pedagogía. En el área de música se lograron cosas hermosísimas, como por ejemplo establecer el protocolo para músicos, licencias para músicos, ministros de música, que eso era novedoso. Primeramente quiero dar al Rey del Universo que hizo cielo, tierra y mar. Él también creó al hombre y a la mujer terrenal. Él se llama Jesucristo y lo quiero presentar. En este hermoso congreso a nivel nacional, donde se reúnen los cantantes de la iglesia pentecostal, venimos a gozarnos con el Dios de la bondad. Para Él sea la honra y gloria por toda la eternidad. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas, gracias te da mi alma, por la paz que me das, gracias por este cántico, con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte. Cada día más y más. Creo que salimos en un momento ideal y quedó la Fundación Educación Cristiana establecida y muy bien organizada. Yo siempre dije que Educación Cristiana era como un tren de 7 vagones y que se logró dejar ya sobre la carrilera, así que los directores que vienen después encuentran, creo que, un trabajo ya muy organizado, y creo que ha venido cumpliendo unos estándares de calidad maravillosos. Luego del hermano Héctor Betancourt fue elegido el hermano Fernando Sierra, quien recibió una fundación fortalecida en lo administrativo, en lo gerencial. El hermano Fernando también recibió el primer diagnóstico educativo realizado en el año 2019. A partir de allí se organizó un plan nacional enfocado en el estudio y en la lectura de la palabra de Dios, entre ellos el ABC de la palabra, que es uno de los proyectos interesantes que ha venido desarrollando la Fundación, y desde allí también se ha venido desarrollando, como dice la Escritura, y educación transformadora. El ABC de la palabra fue algo interesante, pensando que A, B y C son los puntos de partida. Entonces surge de ahí también Bibliolandia. Bibliolandia ha sido muy bueno, o sea, los hermanos de escuela dominical, pues como dicen en mi tierra, se lucieron con eso. El hermano Fernando tuvo que enfrentar uno de los desafíos más grandes que hemos vivido en la historia reciente, la pandemia. Durante este tiempo, el hermano coordinó un equipo de trabajo muy enfocado en lo digital. La verdad que fue un periodo muy difícil, dejar de hacer un trabajo presencial para llevarlo a lo digital. Desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y nosotros, a partir de la planeación del 2020, se establecieron nuevas líneas de trabajo, entre ellas el liderazgo 4.0, la estructuración de la fundación, los proyectos de transformación en digital, los nuevos productos educativos, programas de lectura y estudio de la palabra de Dios, la enseñanza doctrinal, el fortalecimiento de la SFOM. La palabra dice: añadid a vuestra fe virtud, porque la fe sin virtud no sirve. Tiene que tener acción, tiene que moverse, tiene que ponerse por obra. Para esta actual vigencia, el hermano Ángel Miro Camacho ingresó a la fundación, encontrando una fundación realmente actualizada, con una planeación estratégica, un departamento
más fortalecido. Entonces yo llego y encuentro una fundación muy crecida, muy desarrollada, con otros direccionamientos en algunas áreas muy importantes, por ejemplo el área de recursos. Impresionante el trabajo, lo mismo el área secular, que ya no es la educación de escuelas, de colegios, sino la elaboración de proyectos educativos para fortalecer esa parte del pastorado y de los laicos. El hermano Angelmiro se caracteriza por desarrollar labores de forma ejecutiva, rápida, responde a las necesidades educativas de todo el país, se interesa mucho en la parte de promover el trabajo institucional, de fortalecer la enseñanza y la formación de los maestros, y no solo los maestros de escuela dominical, sino en general, de los maestros del IBP, de todo lo que son o somos educadores cristianos. El área también administrativa, que antes estaba en cierne, pero no estaba tan estructurada. Hoy en día el área administrativa, que ayuda mucho a lo que es que todas las áreas desarrollen sus programas, que tengan una visión futurista de lo que es el trabajo de la educación interesante. Y creo que hoy en día la Fundación pues, es un estamento muy representativo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La música en la iglesia, siendo importante, tiene que hacerse de tal manera que todo lo que se haga redunde en la gloria de Jesucristo y en el beneficio de los creyentes en la iglesia. La Fundación Educación Cristiana ha contado con la gerencia como una de las herramientas más acertadas del trabajo. El Consistorio de Ancianos consideró que una entidad como la Fundación requería el nombramiento de un gerente. En el año de 2003, el hermano Eduardo Forero fue nombrado el primer gerente. Durante este tiempo siempre se interesó por llevar a cabo proyectos de difusión de la palabra de Dios. El hermano Eduardo se caracterizó siempre por ser un conocedor de las Escrituras, un hombre estudioso, lector, siempre maestro de la palabra de Dios, y ese fue el enfoque que en su tiempo de gerencia le quiso dar a la fundación. La Fundación Educación Cristiana Pentecostal de verdad está comprometida para que la obra educativa de la iglesia pueda ir hacia adelante. Cuando vengo a conocer el trabajo que hace el hermano Eduardo, que el año pasado cumplía 18 años de ser gerente, vengo conociendo todo el trabajo que él hace, el trabajo que hace con las áreas, el trabajo que hace con la librería, con la parte comercial, y vengo yo empapándome de todo ese trabajo o tomando todo lo que él me enseña de cierta manera, porque para mí fue una enseñanza que me permite llegar hasta el momento que Dios nos lleva a tomar la gerencia de acá. Es bonito decir que el hermano César se formó al lado del hermano Eduardo, le aprendió mucho. El hermano Eduardo le compartió sus conocimientos, su sentir y su amor por la educación cristiana, y eso es lo que el hermano César hoy como nuevo gerente le ha traído a la fundación. Un desarrollo enfocado en la tecnología. Lo que se espera dentro del trabajo de la gerencia hoy día es catapultarlo dentro del conocimiento de toda la iglesia, de toda la feligresía. ¿Qué hace la fundación? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es su rol? Nosotros siempre hablamos aquí de 3 componentes: componente educativo, componente administrativo y componente comercial. Y es bueno que nosotros entendamos que hacia allá queremos dirigir a esta fundación, y desde la gerencia hoy, con todos los cambios administrativos, con los cambios que hay en tecnología, queremos catapultarla y mostrarla hacia adelante para que el pueblo de la Iglesia Pentecostal conozca esta familia de la fe. Tiempos malos crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles. Y hombres débiles crean malos tiempos. Es un juego de palabras,
pero lo comentaba con algunos pastores y lo enfocaba sobre la situación que ha pasado ahora, cómo la iglesia hoy está viviendo una época maravillosa. Estamos en un tiempo de vacas gordas, un tiempo especialísimo, gracias a aquellos hombres fuertes que transformaron los tiempos difíciles del principio. Y ahora se vendrá una época muy difícil, y se requieren hombres fuertes, pero el problema es qué clase de generación somos ahora y los jóvenes que van llegando ahora, ¿qué tal? Hay una familia de ismos que creo yo que nos va a tocar enfrentarla, y más desde educación cristiana. Eso de el ateísmo, el humanismo, el relativismo, entre otros, el secularismo mismo, que entre ellos se alían, y es un ataque frontal contra el cristianismo y contra todo lo que se llame Dios. Creo yo, esa familia ismos es la que va a haber que enfrentar, y la iglesia va a tener que hacerse cargo de esa gran responsabilidad de cómo enfrentar al mundo que tenemos ahora desde una óptica o desde una plataforma muy definida con nuestra gente. El peligro nuestro es secularizarnos. Lo secular siempre tiende a quitar de pronto ese empuje que uno debe tener, sobre todo en la palabra. Y allí es que entra, por eso el lema de educación transformadora. Porque realmente quien transforma, quien regenera al hombre, es Dios por su palabra. La palabra hace nacer de nuevo, la palabra da crecimiento a esa nueva vida. La palabra predicada en el Evangelio es la que produce vida cristiana, y nosotros somos educación cristiana. Entonces nosotros como educadores tenemos un desafío muy grande de seguir formando nuestra niñez, nuestros jóvenes, con los valores y los principios cristianos que no son negociables, que están en la palabra de Dios y que son trascendentales para la formación de la iglesia. Sí, el rey David, quien fue el rey más grande que tuvo el pueblo de Israel. Además, esta familia hace parte de la genealogía de Jesús, nuestro Redentor. Asimismo, el Señor Jesucristo, siendo nuestro pariente más cercano, se presenta para redimir al hombre, pues no se encontró. La iglesia pentecostal realmente tiene el mejor aliado, que es la Fundación de Educación Cristiana. ¿En qué parte? En la parte educativa. Nosotros nos encargamos de toda esa parte de formación a los maestros de escuela dominical, a los maestros de adolescentes, a los músicos, a los servidores de las iglesias. Entonces la fundación realmente es ese brazo educativo que apoya ese trabajo. ¿Para qué? Para que la función, para que la misión de la iglesia, esa misión de llevar el evangelio a todos los rincones, pueda tener el efecto pertinente. Además, que se haga con toda la base bíblica y con todo el conocimiento de la palabra de Dios como debe ser. Lo que se ha hecho aquí con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a través de la educación cristiana ha trascendido fronteras, y hemos podido exportar nuestros productos a otras iglesias que son nuestras también afuera, así que se convierte en una herramienta valiosísima, indispensable, y esperamos que Dios siga usando a sus directores para que cada vez el aporte sea mayor. La fundación permite que la iglesia desarrolle todo su trabajo además del ámbito ministerial que maneja el consistorio y los directivos, capacitando pastores, también la escuela de formación ministerial y también la ayuda para toda la feligresía en su trabajo de educación infantil, en su trabajo de educación secular, en el desarrollo de la educación teológica con el Instituto Bíblico. Recordar, por ejemplo, un material tan significativo como el proyecto de una historia que no termina, que se llevó a la condición de un video, se presentó, se distribuyó en formato de DVD, pero que hoy está en la página de la iglesia. Hermano, si no lo ha visto, véalo, vale la pena que usted conozca a cuál fue la iglesia a la que el Señor lo trajo, y que usted pueda sentir la responsabilidad de que estamos construyendo esos hechos de los apóstoles, aunque ahora tengamos otro título, una historia que no termina. La estamos escribiendo
usted es parte de ella. Es tan importante que cada miembro de la iglesia entienda que la fundación es parte de él y que él es parte de la fundación, que conozcan los materiales y los implemente. Hay maestros de escuela dominical que de pronto desconocen el pensum nacional de escuela dominical y luchan y se esfuerzan por hacer su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, cuando hay un material que se ha implementado y que habría que difundirlo más y ponerlo a servicio de todos los niños de la iglesia en el país. Conozca la fundación, conozca Educación Cristiana Pentecostal, conozca la FOSU, conozca UDIM, todas las áreas de trabajo, todo lo que la iglesia está haciendo, y en ello cuánto ha contado la Fundación Educación Cristiana Pentecostal proveyendo material para todas las labores educativas en la iglesia. Agradecerle a Dios, a los antecesores que han venido ahí trabajando y han aportado su granito de arena, al equipo de trabajo que tenemos hoy en día en todas las áreas, en la parte administrativa, al apoyo del consistorio que ha sido fundamental para el desarrollo de esta fundación, y a nuestras familias que han sido también, hay personas que han estado al otro lado apoyándonos y colaborándonos, y esperamos terminar esta vigencia, pues Dios nos permita, bien de salud, proyectándola y dejándole a nuestra descendencia un legado muy bonito. Hay una frase que yo manejo mucho por ahí: cuando te vayas, no pienses por cuál camino te vas, sino qué camino dejas. Que Dios les bendiga a todos. tristeza y dolor. Mientras tanto corred con paciencia la carrera